Hola, yo voy a hablar de dos grupos de trabajo, el Gabinete de Crisis de Ficciones Políticas, al cual me referiré un poco más adelante, y una oficina de arquitectura que se llama ELI, que está fundada en el 2006 por tres socios, Carlos Palacio, Eva Gil y Uriel Fogué, que soy yo, y que defiende desde entonces que la arquitectura es una ciencia de la ficción, entendiendo que no existe este debate entre una arquitectura realista y otra arquitectura que no lo es, porque todo en realidad está articulado en torno a ficciones, y si la arquitectura es intervenir sobre la realidad, entonces tenemos que intervenir precisamente en la articulación de esas ficciones. Y para eso la arquitectura, el servicio que puede ofrecer a la sociedad es producir prototipos para debatir cómo es esa intervención sobre la realidad. Por ejemplo, la imagen que veis en la pantalla es un proyecto de un prototipo que se llama Árbol Urbano, es un concurso que ganamos y que produce un árbol artificial que intenta prototipar cuáles serían las arquitecturas de la sostenibilidad. En este caso está construido como una especie de mascota urbana que se inserta en el espacio público y que intenta desarrollar la responsabilidad de los ciudadanos a través de la gestión de los afectos. Es decir, el árbol tiene unas plantas, como podéis ver en la cubierta, y unas bicicletas en la base, y cuando tú pedaleas produces la energía que bombea el agua que riega las plantas, ¿no? Es decir, que de alguna manera el árbol necesita de tus cuidados para sobrevivir, pero también mientras tú lo cuidas recibes un beneficio porque es divertido y porque te pones cachas, ¿no? Es esta idea como de vecindad recíproca. Otro prototipo que hemos desarrollado recientemente es la JF Kit House, que es una vivienda que desarrollamos en un museo, se llama CIBA en Bruselas, y recientemente otro en Guangdong, en China, y que intenta imaginar o virtualizar un futuro posible en el que los habitantes de las casas producen la energía doméstica a partir del ejercicios físicos, ¿no? Por eso le llamamos la casa de Jane Fonda, ¿no? Esta es una investigación que trata de pensar sobre el papel que juega el cuerpo en la sostenibilidad, el cuerpo como un campo de batalla fundamental para la sostenibilidad. También intenta entender las instituciones como los museos como laboratorios para testar y para probar diferentes soluciones, pero sobre todo pensamos que el papel que puede jugar la arquitectura en este tipo de iniciativas es construir un prototipo en el sentido de materializar un posible futuro que se ofrece a la sociedad no como una solución, sino como algo que tiene que ser debatido y que tiene que ser discutido. Es decir, como un prototipo polémico para que pueda ser debatido y la sociedad pueda pensar si ese es el futuro que desea, ¿no? A lo largo de varios proyectos nos hemos dado cuenta que la vivienda es uno de los principales elementos que están en la agenda de ELI. Por ejemplo, esta vivienda que veis en la pantalla se llama House of Wood y está construida a las afueras de Madrid. En este proyecto, por ejemplo, hemos experimentado de una manera muy clara cómo la vivienda es un espacio de postproducción de la memoria. Es decir, que los habitantes llegan allí con una serie de vivencias, de experiencias, de memorias que tienen que confrontar con un espacio, y el espacio es donde se gestiona toda esa memoria, ¿no? Pero no solamente se gestiona el pasado, también se gestiona el presente y el futuro, y por eso últimamente los proyectos de vivienda que estamos desarrollando trabajan con una idea, y es entender que cualquier casa es un teatro, en el sentido de que sería un espacio donde vivimos, como por ejemplo este proyecto que veis en la pantalla se llama The Domestic, que está pensado precisamente así, como vivir dentro del peine de un teatro, como habitar entre bambalinas o algo así, es decir, una escenografía que tú puedes cambiar todo el rato con el objetivo de hacer experimentos con uno mismo. O sea, la casa es el espacio donde uno se pone a prueba y experimenta sus posibles formas de vida, no solamente un espacio solucionado y acrítico, ¿no? Bueno, por el otro lado es otro grupo de trabajo que se llama Intersección de Filosofía y Arquitectura, que tiene su sede en la universidad y que empieza con una serie de proyectos académicos, pero que desde hace un par de años desarrolla este proyecto que se llama Gabinete de Crisis de Ficciones Políticas. El objetivo es construir un dispositivo que permita debatir, es decir, pensamos que es muy importante participar y construir una cultura de debate, y en eso hay un punto en común entre él y el Gabinete de Crisis de Ficciones Políticas, y es entender que la ciudad es un ecosistema que está formado por muchos agentes que necesariamente pugnan entre sí, que tienen una serie de intereses confrontados, y por lo tanto ser ciudadano quiere decir poder, o participar en la ciudad quiere decir poder discutir y poder participar. Por eso hay que inventar estos dispositivos para crear esta cultura del debate. Trabajamos con distintos escenarios políticos muy radicales. Por ejemplo, este que veis en la pantalla es la invasión de la Tierra por los alienígenas, que no es otra cosa que un escenario postcolonial, o un escenario donde nos enfrentamos a la relación con el extranjero radical o con el otro. Este otro, por ejemplo, que hemos terminado recientemente, sería un escenario postpolítico. Ahí, en ese caso, el escenario radical es que los científicos europeos han imaginado o han inventado, mejor dicho, una computadora que es capaz de gobernar la economía de Europa sin humanos, ¿no? Entonces la idea es esta: construir un escenario muy radical, un escenario político muy radical, convocar un gabinete de crisis que se tiene que enfrentar a esta situación controvertida en 48 horas y presentar una propuesta en esas 48 horas. Para eso se van invitando una serie de expertos. En paralelo a los debates se va haciendo un blog donde se van registrando las actas de todos los encuentros y subiendo ciertos materiales que pueden ayudar al debate.
Lo que es más interesante del gabinete de crisis es que hemos dado cuenta que para hacer un debate no hay que hacer debates. Muchas veces cuando haces un debate lo que se produce es una representación de un debate con unas ideas que ya están prefijadas o cristalizadas, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que articuladas a través de la ficción precisamente, que lo que hay que hacer para debatir no es hacer debates, sino construir ficciones, a partir de la ficción se produce un debate mucho más vivo, porque en la ficción nadie es un experto, la palabra no le pertenece a nadie, y como la palabra no le pertenece a nadie, la palabra circula y se convoca esta situación de intercambio muy fuerte, ¿no? Otra idea del gabinete es aprovechar toda esa infraestructura de conocimiento que hay en las universidades, en las instituciones, en la calle, ¿no? De gente, de expertos de todo tipo, académicos y expertos del día a día, y ponerlos a prueba, confrontar su conocimiento con el conocimiento de todo el público que asiste a estos debates. Pues bien, lo que estamos haciendo en WeTraders es convocar estos dos grupos que tienen algunas personas en común. Por ejemplo, yo trabajo en los dos grupos y el experimento que vamos a poner en marcha es ver cómo podemos articular estas maneras de entender la arquitectura como una ciencia de la ficción o la ciudad como una ciencia de la ficción y también la construcción del debate y de habitar las controversias en el experimento de WeTraders.